Tenemos hoy día una invitada muy querida para el portal socialista, una compañera a la que conocemos desde hace ya años, tanto por su trayectoria como dirigente estudiantil, como luego por su participación en los sectores del autonomismo, que hoy día en el Frente Amplio, en el Partido Comunes, en fin, y su tarea parlamentaria. Está con nosotros Camila Rojas, diputada sanantonina. Así es. Nacida y criada. Y viviendo. Y viviendo en San Antonio, que no postuló a su reelección pudiendo hacerlo y, bueno, esta es una opinión mía con un margen muy pequeño de posibilidades de no ser reelecta. Tenía todas las posibilidades de ser reelecta, pero tomó otra decisión en función de la necesidad también de renovar los cuadros políticos, no eternizarse en los cargos y de proyectos que no ha revelado hasta hoy día. Muy bienvenida, Camila. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por el trabajo que hace el portal socialista. Muy Muchas importante. gracias. Bueno, estamos realmente contentos de tenerte aquí y de poder dialogar de lo que queramos, porque esto no es un programa formateado, ni siquiera hemos conversado con Camila antes de qué vamos a hablar, pero tenemos tanto que hablar que no es necesario. Quizás lo que... No sé si vale la pena repasar un poco por qué se produjo este resultado en la última elección presidencial. Ya hay una gran cantidad de documentos, yo los he leído casi todos, creo que todos apuntan más o menos en direcciones parecidas, pero quizá sería interesante saber una síntesis de tu punto de vista sobre esa circunstancia, que es un diagnóstico indispensable para pasar a lo más importante, que es lo que vamos a hacer ahora. Sí, bueno, comparto eso, comparto que hay que ponerse y disponerse a ese quehacer luego de esta derrota. También he leído gran parte de los documentos, de las cartas, de los análisis que se han hecho del proceso y creo en primer lugar que eso habla muy bien, de todas formas, especialmente del Frente Amplio, el que estemos en esa discusión tan viva, ¿no? Que de inmediato, una vez que está el resultado de esta segunda vuelta, surgen reflexiones ante una arañita. No, es muy, perdón que te diste cuenta, pero yo no te había querido interrumpir, pero tiene una telaraña hacia arriba y iba subiendo y pasó por aquí. Pero se cayó. Ah, se cayó, sí. pobrecito. No lo logró. Entonces... Nada, creo que da cuenta de que hay una fuerza viva, de que hay ganas, digamos, de seguir. Y creo que esa es mi primera como reflexión. Esto es una derrota, pero evidentemente no es definitivo, ¿no? Creo que hay factores que son múltiples. Uno de ellos tiene que ver con la alternancia. Creo que el voto obligatorio también cambia la configuración de lo que son las votaciones en Chile, pero además hace crecer ese electorado que vota con mucha desconfianza, que si no fuera porque es obligatorio no iría a votar, entonces vota en definitiva mucho por rechazo, sanción, y creo que en eso tiene bastante peso ser gobierno actualmente. Esa alternancia lleva más de 2 décadas en Chile, entonces creo que no la podemos obviar. Y pienso también que no es definitiva la derrota, en el sentido de que no soy de aquellas que considera que hay como una hegemonía total de la derecha, como que por haber ganado las elecciones podemos decir que ese 58% es de derecha o que Chile se volvió más conservador. O en definitiva que ahora el 58% de los chilenos de manera definitiva van a preferir a la derecha. Creo que eso no es así, que efectivamente hay que pensar bien cómo trabajamos durante este periodo
en que Kast va a estar al mando. Creo que es una derrota dura porque es una derecha muy dura también la que asume en el gobierno, una derecha pinochetista, reconocidamente pinochetista, y si bien Kast ha moderado ciertos discursos, lo cierto es que su entorno y él mismo tienen credenciales larguísimas de lo que son. Entonces creo que en ese sentido sí es una derrota muy dura, pero como decía, muy distante de ser definitiva o muy distante de creer que hoy día Chile es muy de derecha, como no creo que sea así. Creo que sobre todo, y ahí sumo un último factor a este resumen, creo que sobre todo el contexto que se generó en términos de inseguridad, de migración como un fenómeno latente y muy expresivo en la sociedad chilena actual, son cuestiones que no supimos sopesar tan bien, y que eso ha tenido un impacto también y que la derecha lo agarra fuertemente y es su discurso principal. Mira, me parece bien interesante, afirmándome en tu análisis, esta idea de que sufrimos una derrota, pero en realidad la derecha ya nos había derrotado, porque Piñera fue 2 veces electo democráticamente presidente de la República, en 2 oportunidades, para suceder las 2 veces a una presidenta nuestra. Claro. El tema de la derrota es un acontecimiento que no debe nunca sorprender en política, porque creo que en la lucha política y social no se avanza permanentemente en una sola línea y de manera sostenida, sino que hay retrocesos y luego avances. Es una combinación de retrocesos y de avances lo que va generando idealmente avances, pero esos avances son un balance entre las 2 cosas. Entonces, sí, fue una derrota, pero me interesa esa separación entre una derrota y una derrota dura, porque efectivamente nunca nos había derrotado la extrema derecha. Y esta es una derecha extrema, o sea, aquí no hay que olvidarse ni hay que dejarse encantar por buenos modales. Lo que encarna José Antonio Kast es una derecha muy dura. Sus referentes internacionales están ahí claritos, porque ha tenido una profusa actividad internacional en los últimos años, con relaciones con Vox en España, con Meloni, a quien él considera su modelo, en Italia, en Alemania con sectores de extrema derecha. Él pertenece y presidió incluso una de las organizaciones internacionales de extrema derecha. Entonces, la derrota es particularmente dura porque ha sido a manos de una persona que para nuestra cultura política es una representación de una reemergencia del fascismo, de un nuevo autoritarismo, que no es propiamente lo que fue el fascismo, que era específico, una singularidad histórica, como son todos estos procesos, pero que se asemeja y que tiene un eco que hoy día asusta, esa es la verdad. Sí, y porque Trump asusta. Sin duda, ¿no? Y es un triunfo amasado, no es que Kast apareció de un momento a otro y que es una figura lejana al establishment, porque Kast fue diputado 16 años, como tú decías, Kast hizo un recorrido una vez que se sale de la UDI, hace un recorrido de sostener su imagen, de ser candidato presidencial consecutivamente, de generar alianzas, o sea, no es una casualidad que Kast haya llegado hasta este momento. Y a su vez, la derecha más tradicional, Chile Vamos, viene también en una situación de declive. Entonces, evidentemente acá hay tal como
está nuestra derrota, yo hago evidente un triunfo que se venía amasando, que se trabajó, que como decía no es casualidad. Y coincido también con el calificativo de algo que asusta, que da miedo, porque creo que no tenemos todavía completamente claro cómo va a gobernar, no sabemos cómo se viene, digamos, esa mano, y después de un día muy republicano, cuando ocurre el triunfo del saludo y de todas esas tradiciones que de hecho se han ensalzado bastante porque nos distinguen en el concierto latinoamericano, de que el presidente actual llama a quien sale electo, de que la candidata derrotada va y saluda, pero al otro día lo teníamos con una motosierra. O sea, yo creo que esa imagen es muy clara, me asusta claramente, porque si a mí me hubiese preguntado el día anterior como, oye, ¿tú crees que Kast iría a sacarse una foto con Milei con una motosierra? No. Creo que no hubiese dicho que sí, Claro. porque el día anterior, ese 14 de diciembre, era otro el tono, todo, como digo, todo fue muy republicano, Sí. como manteniendo todas las tradiciones, pero con menos de 24 horas lo ves con una motosierra, entonces, chuta, encuentro que en ese sentido también es muy duro ver cómo se viene eso, y que se quiere traer al ministro de Milei, como lo encuentro muy complejo, que su posible vocera también sea un personaje muy confrontacional, de poco diálogo. Creo que todos esos gestos son muy preocupantes y que al final, claro, uno ve el gesto, lo simbólico, pero que se pueden traducir en cuestiones materiales. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos frente a una circunstancia nueva en el mundo entero. Trump hace y deshace. Todos los días, no sé si te has fijado, pero todos los días lanza un nuevo zarpazo, una nueva, genera una nueva escaramuza. Sí. No hay día, él está constantemente en esto y en un año de gobierno ha golpeado en todos lados. Las universidades en Estados Unidos, por ejemplo, están profundamente golpeadas en valores fundamentales. Hay universidades que han debido someterse a cambiar sus programas, a cambiarles nombre, o sea, la libertad que siempre se sostuvo, que existía al interior, se pregona al interior de las universidades, ya no existe. Yo creo que el gobierno de Trump ha dejado de ser, uso el término en el sentido liberal, no ha dejado de ser una democracia, porque ya no hay separación de poderes, no hay. Él controla el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema. Él gobierna cada vez que puede ignorando al Congreso. No hay libertades porque la gente es perseguida por lo que piensa. Hay varios casos que se han dado en el último tiempo. En fin, no es una democracia hoy día el país que se decía ser una de las cunas de la democracia moderna, después de la independencia de los Estados Unidos, independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa. Entonces, enfrentamos un momento muy complicado, con una derrota muy dura, pero al mismo tiempo, yo coincido contigo en que hay que mirarlo desde todas las perspectivas. Nuestra victoria es tener un 42% en un mundo como ese. En ese mundo yo creo que no hay ninguna fuerza política en ninguna parte que sea capaz de acumular en una elección presidencial encabezada por una candidata de izquierda el 42%. El 42% es una victoria en términos de poder aglomerar detrás de un conjunto de ideas básicas a vertientes distintas de la política chilena. Sí, yo ahí resalto harto el rol que jugó nuestra candidata. Creo que Janet Jara entendió y leyó muy bien también el momento en el que estábamos.
siempre se supo que era una elección difícil. Yo coincido contigo con que la derrota no tiene que ser algo que sorprenda, como que te pille mal parado, porque además en los procesos electorales siempre se puede ganar o perder. Están esas dos posibilidades, entonces creo que Janet desde un primer momento lo asumió muy bien, con una primaria que también la dejó bien posicionada. Creo que haber hecho una primaria fue muy importante en nuestro sector y que no era algo dado, porque a comienzos del 2025 no teníamos una candidatura como la que terminamos teniendo en diciembre del 2025. O sea, se construyó o se fortificó, digamos, un liderazgo que es el de Janet Jara, y además ella se dio la tarea de efectivamente convocar a sectores que no habían estado en el gobierno propiamente tal, pero que sí apoyaron su candidatura. Entonces creo que ese trabajo fue relevante y que el resultado que obtuvimos fue un resultado importante, es un resultado importante y que habla también de ese trabajo que existió. Yo creo que es inevitable también hacer los contrastes con... Hemos tenido muchas elecciones, 10 elecciones en el último tiempo, y nosotros sufrimos otra derrota muy contundente que fue en el primer proceso constitucional, y si uno mira de ahí hasta ahora, claramente logramos un crecimiento que no es suficiente, como tenemos esa tarea en el quehacer que mencionábamos al comienzo. Por supuesto que está esa tarea, el progresismo, las izquierdas, vamos a tener que crecer, porque si no, no logramos construir mayoría, en este caso para ganar una elección, pero yo sí creo que ese trabajo sostenido tuvo, digamos, una muy buena candidata que logra este 42%, y insisto en la idea de que creo que no hay homogeneidad, como que también es importante mirar aquello, como las franjas que nosotros convocamos, tal como las que convoca la derecha, no son homogéneas, como no... y eso es importante hacer notar. A mí me pasa harto que lo miro en la región de Valparaíso, porque en la región de Valparaíso nosotros tuvimos una segunda vuelta de gobernador, en donde Rodrigo Mundaca arrasó, ganó en todas las comunas y con voto obligatorio. Le ganó a Pepa Hoffman, que es una candidata de derecha, que es un cuadro de la derecha, fue la primera presidenta que tuvo la UDI juvenil, como ella... tiene una trayectoria. Sin duda. Y Rodrigo sacó una votación tremenda, como digo, le ganó en todas las comunas, y ahora en esta pasada la región de Valparaíso fue una de las regiones donde mejor nos fue con Janet, pero igual ganamos en pocas comunas. O sea, está San Antonio, está Valparaíso, Juan Fernández, Petorca, Rapa Nui, si no me equivoco son esas 5. Entonces hay gente que votó por Rodrigo Mundaca y que ahora votó por José Antonio Kast. Pero la elección de Mundaca fue sin voto obligatorio. No, fue con voto obligatorio. Sí, por eso digo que creo que es interesante de mirar específicamente esa situación, porque durante este tiempo la región de Valparaíso ha sido más bien un bastión de la izquierda, del progresismo, con el caso de Rodrigo, pero también nosotros tenemos la alcaldía en Viña, la alcaldía de Valparaíso. Y está ese cruce, y uno lo puede ver en la votación de Macarena Ripamonti también, porque en Viña del Mar en esta pasada ganó Kast, pero con voto obligatorio Macarena Ripamonti ganó y es del Frente Amplio. Entonces quiero volver a señalar que no podemos decir que... O sea, esa elección de hecho fue hace un año, esas elecciones, la elección de gobernador y las elecciones municipales fueron hace un año. Entonces creo que dar por decretado sería un error nuestro, y también sería un error de la derecha asumir que ellos están como mucho más asentados de lo que realmente están. Alguien decía, al final los votos que realmente son propios son los de la primera vuelta. Esa gente sí confía en tu proyecto y ese en definitiva, claro, ese es el mundo republicano probablemente más duro, el que en primera vuelta votó por Kast. Y nosotros ganamos esa primera vuelta, por cierto. Entonces creo que ese 42% además está asentado en un resultado de primera vuelta en donde nosotros sí ganamos. Bueno, depende cómo uno mire la primera vuelta, porque acuérdate que después de Kast vino Parisi, dejémoslo a un lado, pero tú tienes que sumarle a Kast los votos de Kaiser. De Kaiser sí o sí. Y si tú le sumas a Kast los votos de Kaiser, la primera vuelta es 32, 33%. Que es muy cercano al...
Me pasa eso, que creo que es muy líquida la situación en la que estamos. Como si uno identifica, claro, como qué se vota. ¿Cuántos votan realmente por el proyecto, por una convicción? ¿Cuántos de los votos de Kast son porque prometió cierto ordenamiento respecto del tema de migraciones, del tema de seguridad, mintiendo, por cierto, respecto de los resultados de este gobierno en ambos temas? ¿Cuánto es eso? Y claro, ¿cuánto se está dispuesto a ceder también en libertades? Que el ejemplo que tú ponías, como lo que ha pasado en Estados Unidos en materia de restricciones de libertades es importante, es potente. Pero ¿cuánto se siente eso? Como ¿cuán importante es en la elección y al momento de votar? A nosotros el voto obligatorio yo creo que nos deja una cuesta bien difícil, pero que yo no considero imposible. Precisamente por eso traía a colación los datos de los votos cruzados, porque nosotros hemos ganado localmente con voto obligatorio. Ganamos con Rodrigo Mundaca, con Macarena Ripamonti en el caso de Viña del Mar, y ahora eso se difumina en esta elección, pero no es definitivo, no es definitivo. ¿Qué tenemos que hacer para que no sea definitivo? Y para que ir más allá, para consolidar una fuerza de izquierda, ¿qué adjetivo uso? Distinta, nueva, no quiero usar renovada porque eso ya está muy gastado, reinventada. ¿Qué crees tú? Miremoslo desde el punto de vista del Frente Amplio, porque hay que empezar por casa, creo yo, y porque hay un Congreso ahora. Y todos estos documentos que han comenzado a circular son un preámbulo de discusiones que van a culminar en el Congreso. Bueno, a mí particularmente me interesa el tema de cómo nos concebimos como fuerza político-social para hacer las tareas que tenemos que hacer, que no son solo ganar elecciones. Claramente. Sí. Bueno, yo creo que nosotros una de nuestras tareas más inmediatas tiene que ver con cómo consolidamos nuestra propia fuerza. El Frente Amplio, yo creo que tomó una decisión bien arriesgada de convertirse en un solo partido en el contexto de ser gobierno. Yo creo que si no lo hubiésemos hecho en este contexto no hubiese ocurrido. Y soy de las defensoras de que era lo que teníamos que hacer. Hagamos un breve chapeau al presidente, porque el presidente está siendo tan criticado, incluso... Le anoto dos de inmediato. Yo mismo lo critico harto a veces, que es inolvidable cuando él fue al aniversario de Convergencia Social y dijo, yo espero que este sea el último. Sí, yo le anoto dos sí o sí al presidente. La primaria, porque creo que estuvo muy determinada por la decisión del presidente de somos una coalición, vamos a tener una candidatura, y como digo, en enero de este año eso no estaba, así que creo que la primaria es muy importante y creo que el proceso de unificación del Frente Amplio también. Y uno puede criticar, claro, el momento, cómo se dio, pero si uno lo mira con perspectiva, creo que ambos fueron totalmente necesarios y creo que su decisión, su determinación en esos momentos fueron clave. Sin duda. Fueron clave, así que se las anoto completamente. Sí. El presidente tiene mucha perspectiva. Yo tengo esa visión de Gabriel Boric previa, posterior, como consolidada, por cierto, en su mandato presidencial, de tener mucha perspectiva a la hora de tomar decisiones políticas, porque esta debe evidentemente ser el árbol al que se sube. Claro, tiene esa posibilidad de mirar. Como que se adelanta, es un buen ajedrecista. Así es. Se adelanta a la siguiente jugada. Lo que pasa es que esta mañana, viendo el diario, vi que había ganado un campeonato de ajedrez, un danés creo que, o sueco. Entonces, pero decía, es el campeonato de ajedrez rápido. Ajá. Sí. Yo cuando jugaba ajedrez, pero me metí a ver las distintas modalidades del ajedrez. Sí. Y hay una cantidad, porque además del rápido existe el blitz, Ajá. que es uno más rápido que el rápido. Y después existen otros, hasta los ajedrezes con Sí. cuatro
con 4 jugadores. Y además ahora tiene un desarrollo online muy potente el ajedrez. Me imagino, yo no me meto, no me asomo siquiera porque para mí en un momento, hace muchos años, fue adictivo. Ya. Entonces, no quiero saber. Sí. Pero sí, es como en el ajedrez en que hay que mirar para adelante y saber qué es lo que va a hacer el otro. Sí. Intentar saber, adivinar, ver las opciones que tiene. Pero, ¿cómo crees tú, Camila, qué cosas son las que tú impulsarías en un plazo mediano? No estamos hablando de cambios. Yo creo que, primero, para decirte mi idea, es que lo que hemos hecho es muy importante. La unificación del Frente Amplio fue un hecho político importantísimo en un mundo de fragmentación y en una izquierda habituada al vértigo centrífugo. Lo que nosotros hicimos fue un acto de centrípeto, de juntar fuerzas y tuvo éxito. Ha funcionado durante un año. Tenemos una bancada parlamentaria en que bajamos, creo, 3 diputados, pero seguimos siendo la bancada de diputados más grande de la oposición. En fin, yo creo que hay que consolidar lo que avanzamos, no poner en riesgo lo que hemos avanzado. Y en ese sentido, yo comprendo algunas posturas que dentro del Frente Amplio que pueden parecer un poco conservadoras. Yo ahí soy conservador, cuidado, no pongamos en riesgo esto. Pero aparte de eso, yo soy muy por pelear un camino de cambio que signifique, porque, ¿sabes? La única forma que nosotros hagamos un gran partido de izquierda en el Frente Amplio es haciendo algo que no se ha hecho, es haciendo algo distinto, que tiene su perfil, y su perfil no es el que no usen corbata, o no son cuestiones menores, o que se rebajen los sueldos, o impulsen rebajarse en fin, el perfil tiene que ver con otra cosa, con invitar a la gente a un espacio donde pueda realizar sus propias aspiraciones, sus propios proyectos, orientados hacia la izquierda. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Es lo que digo yo. Sí, yo ahí primero complementar la idea de no ponerlo en riesgo, porque creo que efectivamente es algo importante el que hayamos logrado este aparato, de que hayamos logrado además hacer confluir distintas identidades que se venían desarrollando ya hace décadas y que era difícil bajar esas banderas. Y entonces yo estoy de acuerdo con no ponerlo en riesgo. Creo que no ponerlo en riesgo en el sentido más profundo de que es necesario un proyecto de izquierda del siglo XXI. Como creo que eso sigue siendo tan necesario que evidentemente mi visión está en que fortalezcamos al Frente Amplio, y coincido contigo, sí que tiene esa, digamos, dualidad de que no podemos ser ingenuos de que si seguimos haciendo todo igual y mantenemos la estructura de un partido cervel, para ponerlo, porque uno tiene que cumplir una serie de condiciones y está bien, y hay que cumplir con rendiciones de cuentas y está bien, pero eso, sobre todo para quienes somos de izquierda, eso no es el partido propiamente tal, ¿ya? Ese es el instrumento legal, pero eso no es el partido. Como el partido tiene que ser mucho más que eso, porque, como decía, comparto contigo y que si nosotros nos quedamos solo con la idea del instrumento cervel, probablemente podamos seguir ganando elecciones y teniendo ciertos momentos de brillo, pero eso no consolida una organización, eso no es en definitiva lo que te genera una mayoría social, eso no es lo que te sostiene. Y nosotros tenemos ejemplo en Chile de ambas situaciones, como partidos que tienen una historia, una trascendencia, y partidos que son más bien instrumentales y digamos en algún momento eso hace que se triza, eso hace agua
por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que nuestro camino, si nuestro camino es la decisión de que se necesita un partido para el siglo XXI que represente a la izquierda, pero que sea también un espacio en donde los chilenos y las chilenas se sientan convocados, yo creo que ahí, claro, hay una tarea que hacer. Y pienso que eso también tiene que ver con una apertura del partido, de sus maneras de funcionamiento, sí. Porque es muy difícil salir de la caja cuando uno ya tiene un modo de entender cómo se milita, de cómo funcionan las estructuras, que por cierto son jerárquicas, porque tiene una jerarquía partidaria. Es muy difícil pensarlo de otro modo, pero también me siento convocada a aquello. Nosotros tenemos un partido muy grande en cantidad de afiliaciones. Son 60.000, más de 60.000 militantes, o sea, digamos afiliados, gente que firma, pero muchas de esas personas no votan en la elección interna y menos la mayoría. Y menos se sienten convocados a ser parte, digamos, del comunal o del frente o de la estructura. Entonces, como que eso va, claro, tenemos 60.000 que están afiliados, ok, es un logro importante, el partido más grande en esa cantidad. Pero luego los que se sienten convocados a votar en las elecciones internas son menos y los que se sienten convocados a ser activos en la militancia son muchos menos, somos muchos menos. Entonces, incluso tenemos como el desafío de, entre esos 60.000, cómo logramos crecer, pero además que exista participación en algún grado de también esas personas, como qué haría que participen más, claro, que se sientan más convocados, que además promuevan que haya más organización. Entonces sí, lo encuentro un desafío, no tengo tantas respuestas, digamos, posibles. A mí me ha tocado haber pasado, digamos, de la experiencia más estudiantil, de las federaciones, de haber hecho mucho trabajo en su momento de crecimiento a lugares donde no estaba dado que existieran las federaciones. Trabajamos mucho con instituciones privadas en donde las federaciones no existían, para que conformaran centros de estudiantes, para que se tuviera, digamos, federaciones en esas instituciones y hubo un camino, pero a su vez yo venía de la fecha en donde eso estaba dado, esa estructura existe, centenaria, entonces está ese peso también, digamos, de la historia, pero teníamos que proyectarlo hacia otras instituciones, hacia este crecimiento masivo de la educación superior, hacia que esos otros estudiantes también se sintieran convocados y pudiese ser posible la organización en esos otros lugares. Y después hice este trance a raíz de lo parlamentario en San Antonio, en donde el Frente Amplio no existía, entonces también nos tocó esa experiencia de tener que convocar un espacio nuevo, en donde confluían militancias que son históricas, que llevaban más tiempo, pero en donde también teníamos el desafío de convocar a otras personas que ya no eran desde el mundo estudiantil, porque de hecho en San Antonio no hay universidad, entonces eso cambia radicalmente la fisonomía de una ciudad. Entonces, claro, de compartir con otros compañeros, con otras experiencias, con gente que participa en una junta de vecinos, pero también con gente que es pescador, portuarios, como otra situación. Y creo que hay mucho de eso en muchas ciudades de Chile y que a veces desde el centro como que no somos capaces de mirar o de valorar aquello, que es una construcción mucho más del uno a uno y de tener que darse el trabajo de convocar a gente que no es igual a ti. Que yo creo que eso generalmente se vuelve un problema, porque cuando la organización somos todos más o menos iguales, sí, o las capas dirigentes son más, sí, o menos iguales, se genera esa distancia, esa distancia, y en la medida que uno no es consciente y no intenta hacer algo por cambiarlo, eso es pura inercia. Como no hay ningún incentivo para cambiarlo si uno no se da la tarea de hacerlo. Mira, yo tampoco sé qué es exactamente lo que tenemos que hacer y auguro que los meses que vienen nos permita llegar al Congreso con algunas ideas que puedan impulsarse en paralelo o al mismo tiempo con lo que somos, porque mantengamos nuestro espacio bien custodiado, pero vamos desarrollándolo en un proceso de prueba y error, de avances y de exploración, porque y ahí yo he encontrado hay algunos referentes fuera. Bueno, es bien conocido el Frente
Amplio uruguayo, y quizá no el momento actual, pero momentos anteriores, donde tenían un modo militar que era muy interesante y un modo de relacionarse, pero es una coalición, es como si estuviéramos hablando aquí de un agrupamiento de partidos. Y el Frente Amplio no es un agrupamiento de partidos, es un partido que tiene en su interior lo que le llaman lotes, que a mí me ponen los pelos un poco de punta, pero que entiendo que son parte de la vida política en los grandes partidos, que es la generación de corrientes de opinión, de flujos de ideas, pero tienen que tener flujo de ideas, porque si son puramente máquinas de poder, entonces a veces uno no las distingue. Yo no voy a poner ejemplos que por lo demás resultarían hirientes para otros partidos chilenos, donde uno no sabe distinguir por qué una persona es de un sector y es del otro, ni siquiera por sus historias de vida, porque bueno, los trayectos tienen mucho que ver muchas veces. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en ejemplos como eso. ¿Cómo se hizo el PT en Brasil en sus inicios? Que fue en realidad, consideró mucho una suma de organizaciones sociales, tenían más de partido movimiento que de partido. Tenemos que nosotros ir por esa línea. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y lo que yo he encontrado, bueno, hay otros en España y afuera, hay varias experiencias. Algunas que han terminado bien, otras que han terminado mal, otras que terminan en lo digital, ¿no? Que es un factor muy importante, que hay que estudiar, considerar y ver cómo se trabaja con eso. Pero en la historia de Chile existió una forma de hacer partido que fue la que impulsó Recabarren. Recabarren hizo partido de esa manera. Y bueno, algunos hemos dicho, bueno, deberíamos tratar de ser un partido mancomunal. ¿Ah? Es decir, un partido que se trenza con la comunidad en una serie de tareas. Por ejemplo, en las mancomunales de esa época existía lo que se llamaba la ayuda mutua. Porque el partido también, particularmente para los sectores más débiles de la sociedad, tiene que ser un centro de protección. También, claro. Tiene que haber una cierta protección. Entonces existía la ayuda mutua, existía todo lo que era el desarrollo de la cultura y deporte, ¿no? Existían cooperativas, se generaban ahí cooperativas. Bueno, ¿para qué decir periódico? Y hacer un periódico hoy día, una seccional, una comunal del Frente Amplio, puede hacer un periódico, porque si baja el formato de página web y hace un medio propio. Cada regional debería tener uno y debería haber gente metida en eso. Entonces, como dices tú, ¿cómo convocamos? Me parece muy bien, primero a esos 45.000 que no votan, porque de 60.000 creo que estaban votando 12 o 13. A lo mejor si tú los convocas a crear un centro cultural, a lo mejor si es un centro literario, a lo mejor si es un club deportivo que tiene relación con, que está amarrado con una idea de analizar cómo es el deporte. Mira, hay en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso especialmente, un grupo de académicos que se dedica al fútbol. Y tiene publicado un libro, tiene trabajos publicados en revistas prestigiosas sobre el deporte. Bueno, ellos se han centrado mucho, porque son porteños, pues, en el Wanderers. En el Wanderers. Pero hay. Entonces, tú puedes practicar deporte y al mismo tiempo analizar deporte. En fin,
podemos concebir... El Wanderers, que es un ejemplo de militancia bien particular de estudiar. Muy particular. Porque Valparaíso es el único lugar donde la gente anda con su camiseta todo el día, los niños la llevan al colegio. No, es fantástica, es una... Bueno, pero yo digo, alguna vez dije un partido, no necesitamos un partido que sea una pirámide, ¿no? La pirámide, la clásica pirámide. Necesitamos un árbol, sus raíces, su tronco, ramas que se cruzan. Son metáforas de cómo se puede hacer una red, dicen otros. Bueno, ese es un modelo conocido, la red. Pero yo creo que hay que hacer algo más complejo. Hay que complejizar la idea de partido para introducir todo esto que tú estás diciendo, que son nuevos espacios de desarrollo en la comunidad, en la sociedad, en las que se generan en el partido. Ahora, si el partido pretende controlar eso y decirle al club de lectura que tiene que leer tal cosa y no puede leer esa otra, no, ahí estamos. Son espacios que tienen su autonomía, pero tienen una relación hasta espiritual con el partido que los ven hacer. En fin, yo creo que hay que tirar ideas para arriba y ver cómo caen nomás. Sí, pero me parece interesante además plantearlo desde el punto de vista de que nos asumimos como una organización, somos una organización y relevamos el rol de estar organizados. O sea, consideramos que es fundamental que la sociedad esté organizada, que no funcionamos como individuos aislados, sino que vemos un valor en organizarse, en juntarse, en tener propósitos comunes y por lo tanto en ese sentido de ser una organización tenemos todo en común con el sindicato, con el club deportivo, con la junta de vecinos y con los chicos que se agrupan porque bailan K-pop, como que tenemos algo en común con eso. Por supuesto. Entonces yo lo que encuentro potente, digamos, de la reflexión que estamos dando es eso, es que si nos reconocemos como una organización social, que en este caso tiene el papel, digamos, que dice partido político, pero en la base somos una organización y por lo tanto nuestra discusión es organizativa de cómo nos relacionamos con otras organizaciones, de cómo nos ordenamos nosotros en nuestra propia estructura y creo que el Frente Amplio se ha dado una estructura que funciona, que es, digamos, funcional, que tenemos una directiva, tenemos un comité central, cada cierto tiempo nos juntamos, hay una estructura que tiene un funcionamiento. Hay una pirámide. Claro, pero eso no es todo, eso no es todo, por eso me parece también muy propicio distinguirlo de, claro, la exigencia legal, tenemos un partido legal. Pasamos ese, y eso es muy importante, pero no es suficiente y la discusión de la organización más fina, más de base, por supuesto que la tenemos que tener y como decía, cómo nos relacionamos y yo tengo la impresión de que eso no tiene que ser homogéneo. No, estoy contra de lo uniforme. Estoy totalmente de acuerdo. Porque quizás en Arica no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo que en San Antonio y que cómo se da aquí en Ñuñoa, en Santiago. Como creo que esa tendencia a intentar que sea exactamente igual también es un error. Como nos relacionamos con distintas organizaciones, nos relacionamos con distintas personas. Hace algunos días también en como de estar separando el análisis porque uno hace un análisis global de la elección, pero la elección no fue lo mismo en el norte de Chile, en ciertas comunas del norte, que lo que pasó en Valparaíso, que como yo decía, en Valparaíso hay 5 comunas en donde ganamos y claro, uno podría quedarse solo con eso, pero no se parte desde el mismo lugar. Entonces, me parece que también es importante considerar esa heterogeneidad y por lo tanto que la militancia no se ejerce igual, no se vive igual según el lugar donde estamos. Y eso debería ser una riqueza, no verlo como un problema. Así lo veo. Bueno, tenemos harto que hacer y harto que trabajar y es bueno que tengamos el entusiasmo que tiene Camila y que yo comparto ya arrastrando los zapatos pero creo que viene un tiempo que va a ser por lo difícil va a tener una cosa atrayente también
porque las tareas difíciles son muy atractivas. Sí, construir en caliente siempre es mejor. Así es. Bueno, Camila, qué gusto verte y verte también. ¿Qué decir, no? Que mandamos muchos saludos a San Antonio, el más grande puerto de Chile. Sí, ahí los porteños se van a enojar, pero, se van a enojar, pero es el que tiene mayor carga y descarga. Sí, eso, en ese sentido digo yo. No, yo a los porteños jamás no los toco ni con el pétalo de una rosa. Porque... Además que hablamos bien del Wander. Sí, y que ahora tiene que volver a primera, porque claro, ya está bueno que vuelva. Yo echo de menos al Wander en primera. Bueno, ¿y el San Antonio Unido? Ahí está San Antonio Unido, tenemos dificultades, ha habido hartas dificultades, además que tenemos problemas con la entrega del estadio, entonces han sido tiempos difíciles. Ya. Ahí estaba el Campos, el que fue arquero de la U, sí. Y que tuvo ese accidente. Sí, exactamente. Y el club se portó muy bien con él. Sí, de hecho, bueno, ha tenido momentos difíciles y la comunidad se ha hecho presente, pero han sido tiempos duros para el SAU. Entre la venta del club, como quiera. Oye, y hay hartos equipos por ahí cerca, está el Everton. En Viña. En Viña y está el San Luis de Quillota. Y Melipilla, que ese de hecho es el superclásico de San Antonio. Melipilla. San Antonio Melipilla. Y Melipilla ahora están arreglando el estadio que estaba... había sido abandonado prácticamente en medio de su remodelación. Lo están arreglando nuevamente para que Deportes Melipilla tenga su estadio. Bueno. Muchas gracias, Jorge. Gracias, por Camila. la invitación y al Portal Socialista por su trabajo. Muchas gracias.